Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que vimos ayer y ya vamos a ver algunas cositas nuevas sobre el ciclo cardíaco y la mecánica cardíaca. En este esquema, ¿sí?, tenemos superpuestos los registros de la presión aórtica, de la presión ventricular izquierda, de la presión auricular izquierda, las ondas en la aurícula izquierda, vistas desde la yugular, por eso dice pulso yugular. Después tenemos el volumen del ventrículo izquierdo. Después tenemos la velocidad de contracción, para decirlo fácil, el delta presión sobre el delta tiempo. Después tenemos el flujo aórtico, ¿sí? Y después tenemos el fonocardiograma y el electrocardiograma. Entonces ahí podemos empezar a analizar, ¿sí?, los diferentes sectores del ciclo. ¿Se acuerdan que el ciclo comenzaba arbitrariamente en el cierre de la válvula auriculoventricular mitral? ¿Por qué voy a nombrar todo con respecto hoy a la izquierda, al corazón izquierdo? Porque es el ventrículo más estudiado en la fisiología. Y ustedes, si miran, ya se dan cuenta que es un ventrículo izquierdo porque tiene fases isovolumétricas, tanto sistólica como diastólica, ¿sí? Mientras que si tuviéramos el registro del ventrículo derecho, no tendríamos las fases isovolumétricas sistólica y diastólica. Eso es la diferencia más notoria en el funcionamiento de ambos ventrículos. Bien, dijimos entonces que teníamos dos grandes fases durante el ciclo cardíaco, que son la sístole y la diástole. Que el ciclo cardíaco es el conjunto de eventos, ¿sí?, eléctricos, mecánicos, valvulares y fonéticos que se dan en el corazón periódicamente cada 0,8 segundos si la frecuencia cardíaca es de 75 latidos por minuto, ¿sí? Y estos procesos se repiten durante toda la vida del individuo. Y dijimos entonces que para su estudio, arbitrariamente, lo comenzábamos al ciclo cardíaco en el cierre de las válvulas auriculoventriculares tricúspide y mitral. En este esquema tenemos al ventrículo izquierdo, pero vamos a ir hablando del derecho y haciendo de lo que son las semejanzas y las diferencias del funcionamiento. La sístole del ventrículo izquierdo, si ya lo miramos con atención, vemos que se separa, ¿sí?, en lo que viene a ser una sístole isovolumétrica, donde vemos, cuando vemos la presión ventricular izquierda, cómo desde el momento que se cierra la válvula mitral, la presión dentro del ventrículo comienza a ascender. Allí tenemos la mayor velocidad de contracción, si miramos la diferencia de presión con la diferencia de tiempo, hasta llegar al punto de presión que es de aproximadamente 80 milímetros de Hg, donde se abre la válvula aórtica. Y ahí comienza la segunda parte de la sístole, que es la eyección ventricular. Eyección que tiene una fase inicial de eyección rápida, donde se eyecta prácticamente, ¿sí?, el 70% del volumen sistólico, y es un tercio del tiempo de la sístole, mientras que los otros 2/3 van a ser de la eyección lenta, que lleva hacia la aorta el otro 30% del volumen sistólico. Si miramos hacia abajo, ¿sí?, vemos
claramente cómo en el pulso yugular, o sea, en la onda de presión de la aurícula izquierda, esto también se va a ver para la aurícula derecha, ¿no? Porque acá hay un error, ¿verdad?, que tengo que sacar y decirlo. Si me dice pulso yugular, estoy analizando las ondas de presión de la aurícula derecha, ¿sí? La aurícula izquierda, sus cambios de presión se verían en las venas pulmonares. Y en ambos casos sucede eso, que las venas que drenan hacia cada aurícula se ven los cambios de presión en la aurícula, porque recordemos que entre estas venas, ¿sí?, las venas sistémicas y la aurícula derecha, las venas pulmonares y la aurícula izquierda, no tenemos válvulas. Y por eso tenemos un registro presórico en las venas que corresponde con lo que sucede en la cavidad auricular. Y en la contracción isovolumétrica, ¿sí?, lo que se ve es la onda C. La onda C marca, ¿sí?, la contracción isovolumétrica del ventrículo izquierdo y el comienzo de la sístole en el ventrículo derecho, que ya sabemos que ya está eyectando, porque en el ventrículo derecho no tenemos lo que viene a ser, ¿sí?, no tenemos sístole isovolumétrica. Entonces, inmediatamente que se cierra la válvula tricúspide, se abre la válvula sigmoidea pulmonar y comienza la eyección. Pero igualmente, por la velocidad de contracción del ventrículo derecho en este caso, se va a producir una onda positiva denominada C al comienzo de la sístole del ventrículo derecho, que va a generar un abombamiento o un abovedamiento, sería decirlo correctamente, de la válvula auriculoventricular hacia la aurícula, y esto genera una onda de presión que se evidencia en las venas. Esto es exactamente igual para las dos aurículas. Bien, ahora bien, si miramos con atención también, ya que estamos, y miramos abajo, inmediatamente después que se da el cierre auriculoventricular, tenemos en el fonocardiograma el primer ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco, ¿sí?, es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Recordemos que primero se cierra la mitral y luego se cierra la tricúspide, ¿sí? Todo esto es más que nada porque la velocidad de contracción del ventrículo izquierdo es mucho más alta que la del derecho. Bien, y si seguimos al último registro, estamos viendo el electrocardiograma y ven que justamente el QRS, ¿sí?, se corresponde con lo que viene a ser el comienzo de la contracción isovolumétrica del ventrículo izquierdo y el comienzo de la contracción del ventrículo derecho. Y después tenemos que el segmento ST, ¿sí?, y la onda T están incluidos en la sístole. O sea que complejo QRS, segmento ST y onda T son lo que dura la sístole. ¿Se acuerdan que cuando hablamos el otro día del electrocardiograma dijimos que esto se llamaba intervalo QT y que es el tiempo de sístole? Bien, ¿cuándo termina la sístole? La sístole termina cuando se cierra la válvula sigmoidea, aórtica en el ventrículo izquierdo y pulmonar en el derecho. Eso determina el segundo ruido cardíaco, que si yo miro en el cuadro del fonocardiograma, este se ubica en la relajación isovolumétrica del ventrículo izquierdo, ¿sí? O sea, hay un poquito de desfasaje entre lo que sucede mecánicamente en el corazón y lo que sucede en la superficie corporal cuando estoy captando los ruidos cardíacos, ¿sí? Y ese periodo que queda entre el primer ruido cardíaco, el brum, y el segundo ruido cardíaco, el drac, o pum, tac, eso es el pequeño silencio. Y siempre que a ustedes le hablen de pequeño silencio, esa es la sístole, ¿sí? Esto es muy importante, más que nada para cuando estén ocultando los pacientes. Y
El gran silencio, que es la diástole, comienza entonces con el segundo ruido cardíaco y termina con el siguiente primer ruido cardíaco. Bien, una cosa importante para destacar que se ve en la curva, pero es bueno decirlo, la presión de la aorta es mayor cuando se cierra la válvula que cuando se abre. ¿Ven? Si miran la curva de presión aórtica. Y otra cosa importante que no lo dije, que ya lo digo. Si ustedes miran cuando está eyectando sangre el ventrículo hacia la aorta, ¿sí? La curva de presión del ventrículo está inmediatamente por encima de la aórtica. Eso justamente tiene que ser así para que se pueda estar eyectando sangre, porque la sangre se mueve de donde hay más presión a donde hay menos presión. O sea que la sístole está separada en dos, en el ventrículo izquierdo, en el corazón izquierdo, por la apertura de la válvula sigmoidea aórtica, en una fase isovolumétrica sistólica y una fase de eyección. En el ventrículo derecho, la sigmoidea pulmonar se abre prácticamente al unísono del cierre del aurículo ventricular tricúspide. ¿Se acuerdan que dijimos ayer que en el derecho la fase isovolumétrica no existe para algunas cátedras, España, Uruguay, y por ejemplo para los anglosajones, sobre todo Estados Unidos, dice que es virtual, que es tan pequeño el periodo de tiempo que no se puede medir. ¿Sí? O sea que ya tenemos la sístole organizada, el juego valvular, los ruidos que podemos encontrar y qué sucede en cada ventrículo. Una cosa importante que lo voy a repetir. Ambos ventrículos eyectan la misma cantidad de sangre por minuto, ¿sí? O sea, tienen el mismo gasto cardíaco. Hay que tener claro, eso sí, que puede haber una pequeña variación en los diferentes ciclos cardíacos, pero influenciado más que nada por la respiración, ¿sí? Durante la inspiración aumenta la frecuencia cardíaca y durante la expiración disminuye. Durante la inspiración tenemos más flujo por el corazón derecho y durante la expiración tenemos más flujo por el corazón izquierdo. Entonces eso quiere decir que el gasto cardíaco es levemente mayor en el corazón derecho durante la inspiración y se da lo inverso durante la expiración, es mayor en el izquierdo. Pero esto se compensa y el gasto cardíaco de un ventrículo es idéntico al del otro, como les dije ayer, para que no se acumule sangre en uno de los lechos. ¿Sí? Dijimos que si el ventrículo izquierdo estaba insuficiente con respecto al derecho, o sea, el derecho eyecta más sangre que el izquierdo por minuto, la sangre se acumula en los capilares pulmonares y aparece el edema agudo de pulmón. O sea que el edema agudo de pulmón, que va a tener como síntoma cardinal la disnea, la dificultad para respirar, esencialmente por una sensación subjetiva, ¿sí?, de falta de aire que responde a la fatiga de los músculos inspiratorios. Eso me va a marcar, ¿sí?, pensar que el que está funcionando mal es el ventrículo izquierdo. Ahora, si el ventrículo izquierdo eyecta más sangre que el derecho, ¿sí?, en proporción, ahí vamos a tener edemas periféricos, gravitacionales, que lo que van a llevar es que haya edemas en los miembros inferiores si el individuo está de pie, en la zona dorsal si está recostado en decúbito dorsal, sobre todo en la zona sacra, y también dijimos que va a haber hepatomegalia, acumulación de sangre en el hígado, que va a llevar a la hepatalgia por la distensión de la cápsula de Gleason y del peritoneo que rodea el hígado, y también se van a dar los fenómenos de ingurgitación yugular, o sea, la yugular externa llena de sangre, porque le cuesta a la sangre volver al ventrículo derecho, al corazón derecho, para que este ventrículo derecho la bombee hacia los pulmones. Y se va a dar lo que se conoce como el reflujo hepatoyugular, que es que cuando yo comprimo el hígado con un puño en el hipocondrio derecho, esto va a llevar a que la columna de sangre en la yugular externa se eleve y se vea. Todo esto marca justamente la rémora, el enlentecimiento de circulación sanguínea
por el lecho sistémico. Bien, vamos a hablar un poquito de la diástole ahora. La diástole, ¿sí?, comienza cuando se cierran las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar. Se cierra primero la aórtica y luego la pulmonar. O sea que tenemos que recordar que el tiempo de eyección sanguínea es mayor en el ventrículo derecho que en el izquierdo. Bien, y termina la diástole, ¿sí?, cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide. Muy importante es acordarse que en el ventrículo izquierdo, ¿sí?, la apertura de la válvula auriculoventricular mitral divide la diástole en una relajación isovolumétrica, ¿sí?, y un periodo de llenado ventricular. Mientras que en el ventrículo derecho, nuevamente debemos recordar que no tenemos relajación isovolumétrica, sino que todo el tiempo de diástole, el ventrículo derecho se está llenando de sangre que proviene de la aurícula derecha y de sus grandes afluentes, que son las venas cava superior, inferior y el seno coronario. Bien, entonces, en el ventrículo izquierdo, ni bien se cierra la sigmoidea aórtica, la presión intracavitaria empieza a disminuir, pero claro, le lleva un tiempo para ir de los 90 milímetros de Hg, que es la presión que cierra la válvula aórtica, hasta los 4 o 5 milímetros de Hg que tiene la aurícula izquierda de presión, que va a hacer que cuando la presión dentro de la cavidad ventricular baje por debajo de la presión de la aurícula, esto va a llevar a que se abra la válvula auriculoventricular mitral y la sangre comience a fluir hacia el ventrículo. Y esto obviamente va a hacer, ¿verdad?, que comience el llenado ventricular. Esto, vieron que las fases isovolumétricas, para que quede claro, justamente en el ventrículo izquierdo se dan porque el ventrículo, cuando se contrae en sístole, tiene que llevar la presión desde la presión auricular, que es baja, cuando está llenando el ventrículo, hasta una presión superior a la aorta, a la presión aórtica, perdón, para poder eyectar sangre. Y en la relajación isovolumétrica, el ventrículo tiene que relajarse y su presión intracavitaria tiene que bajar, después que se cerró la válvula sigmoidea aórtica, a una presión menor a la de la aurícula izquierda para que se pueda dar el llenado ventricular. Bien, en el derecho eso no sucede, porque en forma virtual, o sea, en un periodo de tiempo que no se puede medir, cuando se cierra la sigmoidea pulmonar, ya se está abriendo la válvula auriculoventricular tricúspide y comenzó el llenado. O sea que acá también tenemos que el llenado ventricular derecho dura más tiempo que el del izquierdo. Y más si recordamos que cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, se cierra primero, ¿sí?, la mitral y luego la tricúspide. O sea que comienza a llenarse antes el ventrículo derecho y termina de llenarse después que ya se llenó el izquierdo. Bien, el llenado ventricular, ¿sí?, tiene, ¿sí?, tres fases. Las tres fases para tener en cuenta el llenado ventricular son el llenado rápido, que mueve más o menos el 60-70% del volumen ventricular, y que ese llenado rápido, ¿sí?, se da porque la sangre estuvo acumulándose en la aurícula, llegando desde las venas, que son afluentes de estas, y se vuelcan rápidamente al ventrículo. Y después tenemos el llenado lento o diástasis, y por último la patada auricular o contracción auricular, que más o menos contribuyen con un 20 o un 30% el llenado lento o diástasis y un 5 o un 10% a la patada auricular. Entonces, esencialmente el llenado ventricular entonces tiene tres fases, y acá hay algo muy importante para recordar. El pasaje entre llenado rápido y llenado lento, eso genera el tercer ruido cardíaco, que es normal en niños, adolescentes y deportistas, pero que si aparece en un adulto no entrenado,
marca insuficiencia ventricular. Si es en el ventrículo derecho, insuficiencia ventricular derecha. Si es en el izquierdo, insuficiencia ventricular izquierda. Esencialmente eso, ¿cómo lo va a determinar el clínico? Porque va a ocultar la válvula mitral, va a ocultar la válvula tricúspide, ¿sí? Y esencialmente en esos puntos va a aparecer justamente el tercer ruido más marcado dependiendo del ventrículo que esté afectado. Y hay maniobras también, que está bueno saberlas, que van a hacer que se aumente el efecto de cada ventrículo, ¿no? Que son la maniobra de Valsalva, que es expiración a glotis cerrada. Eso va a generar que se escuche mejor lo del lado izquierdo. Y la maniobra de Rivero Carvalho, que es inspiración a glotis cerrada, que va a mejorar o que se escuche mejor o que se acentúe lo del ventrículo derecho. Bien, y la patada auricular o contracción auricular es el cuarto ruido cardíaco, ¿verdad? Este cuarto ruido cardíaco también es normal en niños, adolescentes o personas entrenadas, pero si aparece en una persona adulta sedentaria, marca insuficiencia auricular, que puede ser derecha, izquierda o de ambas. Lo mismo para los ventrículos, ¿verdad? Puede ser de uno o de otro o de los dos. Bien, una cosa importante, vamos ahora con las ondas de presión de la aurícula. Habíamos visto que la aurícula tenía una onda C positiva que se correspondía con el comienzo de la sístole, ¿sí? Después, durante la eyección ventricular, ahí tenemos una onda negativa que es la onda X. Esa onda X se da porque la aurícula, ¿sí?, se está relajando, ¿sí?, se está relajando, está en plena, como quien dice, repolarización, aumenta su diámetro, aumenta su volumen y eso hace que la presión dentro de la cavidad baje. Pero cuando llegamos a el comienzo del llenado ventricular, ¿sí?, o sea, al final de la sístole, comienzo de la diástole, la sangre se empezó a acumular en la aurícula, porque la aurícula ya se relajó, tiene un tamaño normal y sigue llegando sangre de las venas que son afluentes. Y eso hace obviamente que aumente su presión. Entonces, sobre el final de la sístole y el comienzo de la diástole, en la relajación isovolumétrica del ventrículo izquierdo, ahí se ve una onda denominada V, que es una onda positiva que marca justamente que se está acumulando sangre dentro de la aurícula porque la válvula auriculoventricular todavía está cerrada. Y después cuando se abre la válvula auriculoventricular y la aurícula se vuelca en el ventrículo, ahí aparece una segunda onda negativa denominada I, con la Y, que es justamente que baja la presión dentro de la aurícula, ¿verdad? Cuando esta se vuelca totalmente hacia el ventrículo. Y al final de la diástole, cuando se da la patada auricular, la contracción auricular, ahí aparece la onda A auricular, que es la primer onda, ¿sí?, positiva. O tercera para algunos autores, porque si comenzamos el ciclo en el cierre de las válvulas auriculoventriculares, esta sería la tercera onda. Pero cuando se estudia independientemente, ¿sí?, el pulso yugular, ¿sí?, y el auriculograma presórico, se coloca la onda A como la primera onda. Pero lo importante es recordar qué es cada una. La onda A entonces es la onda presórica generada en la aurícula y que va hacia las venas afluentes de esta cuando la aurícula se contrae. ¿Sí? Bien. De ciclo cardíaco creo que con esto vamos a andar, pero quiero que vean el dibujo que sigue, el esquema que sigue, la foto 4 que les mandé. La foto 4 es muy importante, porque la vamos a seguir analizando en las próximas clases, porque ahí me muestra cómo ese curso presórico, ¿sí?, del ventrículo izquierdo, de la aorta y de la aurícula izquierda, yo lo puedo llevar de un trazo que es lineal y va de izquierda a derecha en un gráfico, a otro gráfico donde lo convierto en un bucle, ¿sí?, y que me muestra realmente
que es cíclico, ¿sí? Que son cíclicos estos fenómenos. Y el bucle se traza en un gráfico que tiene en el eje Y de las ordenadas la presión en la cavidad ventricular y en el eje X de las abscisas el volumen en la cavidad ventricular. Y si miramos el esquema y ustedes miran los puntos, el ciclo comenzaría, como lo hemos estudiado, en el punto A, porque A es el final de la diástole y el comienzo de la sístole. Ahí en A, si lo proyectamos hacia el eje X, tenemos el volumen diastólico final, cuando el ventrículo terminó de llenarse. Y si ese mismo punto lo proyectamos hacia el eje Y, ahí vamos a tener la presión diastólica final, que se conoce como precarga. Muy importante esto. La presión diastólica final es la precarga. En la próxima clase vamos a explicar qué es la precarga. Después de A hasta B, tenemos la contracción isovolumétrica, porque si ustedes miran, la presión dentro del ventrículo aumenta, pero el volumen no cambia, por eso contracción isovolumétrica. Y llegamos a B, que es el punto donde se abre la válvula sigmoidea aórtica. Entonces, allí va a comenzar la eyección ventricular. Ese punto B es muy importante, porque si yo lo proyecto hacia el eje Y, que me da 70 en este caso, 70 milímetros Hg, B es la poscarga, ¿sí? Es la poscarga que tiene el ventrículo izquierdo para poder eyectar sangre. O sea que vamos, punto A, presión diastólica final, precarga. Punto B, presión diastólica aórtica o de apertura de la válvula aórtica, poscarga. Después viene la eyección, ¿sí? Y el punto más alto que se genera de presión durante la eyección es la presión sistólica que yo tomo con el esfingomanómetro. Y el punto B, que es la presión de apertura de la válvula aórtica, sería la presión diastólica que yo tomo, ¿sí? Con el esfingomanómetro. Llegamos al punto C. El punto C es donde se termina, ¿sí? Donde se termina la sístole. Ahí el ventrículo termina de eyectar, se cierra la válvula sigmoidea aórtica y si ustedes miran, la presión dentro de la cavidad ventricular comienza a descender. Y ahí comenzó la relajación isovolumétrica, ¿sí? O sea que ahí ya tenemos diástole isovolumétrica. Y cuando llegamos a D, la presión dentro de la cavidad del ventrículo se hizo menor que la presión dentro de la aurícula izquierda, se abre la válvula auriculoventricular y comienza el llenado ventricular. D sería el volumen, ¿sí? Sistólico final o el volumen diastólico inicial. Usamos más el volumen sistólico final, porque si yo hago volumen diastólico final menos volumen sistólico final o residual, como dice en el esquema, yo ahí obtengo el volumen de eyección sistólica o volumen sistólico, que también se le puede decir volumen de llenado ventricular, ¿sí? O sea que el volumen sistólico o de eyección sistólica es volumen diastólico final menos volumen sistólico final o residual y es igual al volumen de llenado. Entonces, desde A hasta C, pasando por B, sístole. De C hasta A, pasando por D, diástole. Spend a day